El cuerpo y la mente son dos elementos importantes a cultivar en el ejercicio de la existencia del ser humano. Por eso es preciso educar formativa y técnicamente en colegios, universidades, la mente, pero también el tema del deporte como educación física de este pedestal del espíritu que es el cuerpo. Donde la perfección se da es cuando hay el adiestramiento de la mente con el del cuerpo, en donde se funden el carácter perfecto del ser humano. Por eso me gusta mucho esa frase de Brown Hewlett que establece que el deporte no hace el carácter, sino que lo revela. Soy Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca, con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos, mediante este ejercicio de comunicación asertiva, lograr la articulación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @Z101 Digital para X y Facebook, @Z_Digital para Instagram y por supuesto nuestras redes sociales particulares, @Khalil Michel P con K al inicio y P al final y @Khalil Michel en corto. También los contenidos de este espacio pueden obtenerlos en YouTube en el playlist de Cada vez más cerca en Z Digital. También pueden seguirnos por Televisión Nacional en el 90 de Altiz y el 110 de Claro. Nuestro contenido del día: ex viceministro de Deportes y nadador afamado dominicano Marcos Díaz habla de la realidad del deporte universitario a nivel regional y su importancia para el desarrollo social en República Dominicana. En ocasión del Día Internacional de la Libertad de Expresión, el periodista dominicano radicado en Nueva York, Aquiles Rojas, habla de los retos de un comunicador hispano dominicano en la ciberred en la Gran Manzana, allá en Estados Unidos. Y finalmente, aspirante a senador por la provincia de Santo Domingo, el diputado Rubén Maldonado por la Fuerza del Pueblo, dice: gobierno maximiza el conflicto del canal del lado haitiano en el masacre por caída de respaldo electoral del presidente Abinader a un grado tal que vaticina que el PRM pudiera quedar en segundo lugar en la primera vuelta electoral. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, un día como hoy, es decir, los 20 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Libertad de Expresión como conquista fundamental del ser humano de decir todo aquello que piensa con libertad sin temor a algún nivel de represión. Y también se celebra lo que es el Día Internacional del Deporte Universitario, cosa, elemento, aspecto que es muy importante sobre todo para nosotros los dominicanos, porque cuando logramos establecer un nivel de un producto deportivo de alto rendimiento, ya sea en básquetbol o en béisbol, sobre todo en este último caso, a diferencia de países de mayor nivel de desarrollo como Estados Unidos, como algún país de la Comunidad Europea, los atletas dominicanos, una vez que alcanzan ese éxito económico, por la ausencia del adiestramiento universitario, muchas veces después de haber tenido éxito deportivo y gran caudal económico, terminan en la ruina. O muchas veces terminan malogrando su carrera por no tener la disciplina que da la formación no solamente técnica, sino rutinaria, reglamentaria del comportamiento de un estudiante. Por eso es fundamental que las acciones del Estado Dominicano puedan encaminarse para acompañar a mucho talento local que pueda llegar como buen deportista, pero que a la vez tenga el acompañamiento de que sí, aunque no llegara o llegara y saliera del deporte como es natural, pueda tener como respaldo una carrera universitaria que le sirva para el deporte y para el resto de la vida. Con esto iniciamos nuestro contenido del día de hoy, toda vez que el señor Francis cumpla con los compromisos establecidos. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. El ejercicio político a veces se acompaña de figuras que tienen un nivel de proyección en su ámbito natural
que ese elemento natural pues impacta de manera dramática y fuerte el ejercicio político. Es el caso de quien nos acompaña hoy, que tiene las proezas dentro del campo de la natación, de haber nadado de un continente hasta el otro y de haber nadado distancias que muy pocos seres humanos han logrado. Y por qué no decirlo con orgullo, es dominicano. Nos acompaña con nosotros acá el miembro del Partido de la Liberación Dominicana y también nadador de fama mundial, Marcos Díaz. Hermano, bienvenido a tu espacio. Muchísimas gracias, contento por tu invitación y para mí es un gran placer poder llegar a todo tu público en este programa tan especial y tan visto también. Qué bueno. Gracias. Marcos, toda República Dominicana ha seguido con orgullo siempre tu carrera, todas esas hazañas en la natación que han servido como fuente de inspiración para muchos jóvenes dominicanos. ¿Qué está haciendo Marcos Díaz ahora? Bueno, tú sabes que al retirarme de la natación yo ocupé por un periodo de 8 años el servicio público. Estuve como viceministro de Deporte y dentro de mis funciones, dentro del área específicamente del deporte escolar y el universitario, tuve la oportunidad de que se me entregara la responsabilidad de representar al Ministerio de Deporte en los organismos internacionales, asunto en el cual me enfoqué muy de lleno y aprovechando las coyunturas de haber sido un deportista, de haber estado preparado académicamente, haber manejado conocimiento de idiomas, nos permitió llevar la representación del país en materia de deporte hasta espacios internacionales de alta prestancia. Yo logré ser el primer viceministro elegido presidente del Consejo Americano del Deporte. Excelente. Que es el órgano que reúne a los ministros de deporte del continente americano. Nunca había sucedido, pero vamos a decir que empezamos poco a poco haciendo posturas, presentaciones, hablando de políticas públicas, hablando de proyectos para la región, y allí fuimos asignados con esa responsabilidad. Eso me lleva luego a ocupar el único asiento de los gobiernos de América en el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje, o la WADA, en sus siglas en inglés, World Anti-Doping Agency, a la cual me enfoqué bastante en todo lo que fue cuando explotó el escándalo de dopaje en Rusia. Yo estuve entonces seleccionado al equipo que, junto con notables catedráticos de Derecho, de Derechos Humanos, de especialistas en materia de políticas públicas y deporte, hacer una revisión del sistema mundial antidopaje para una renovación y tratar de evitar que en un futuro se diera lo que sucedió en ese gran escándalo a nivel mundial. Eso me brindó la oportunidad de seguir en los espacios internacionales vinculantes al deporte, y con 6 años en el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje representando a los gobiernos de América. Allí luego entonces pasé a ser elegido a presidir la Convención Internacional contra Dopaje en el Deporte de UNESCO, posición que hasta hoy mantengo. Fue del 2019 por 2 años, ciclo de 2 años, el 2021. Luego, con el aval de la Cancillería del actual gobierno, me he mantenido en la posición para ser reelegido del 21 hasta este año 2023. Excelente. Es una posición que, bueno, nunca imaginé que salir del deporte a que mis opiniones o decisiones afectaran el deporte mundial. Eso es muy importante, y justamente en ese ánimo hemos querido conversar contigo, porque el día de hoy se celebra el Día Internacional del Deporte Universitario. Así es. Entonces, como ha sido un exponente importante, no solo ya en el marco de la legislación, sino en la práctica del deporte, queremos rescatar de ti tu opinión sobre cómo ves, cómo evalúas el estado actual del deporte universitario en República Dominicana. Mira, Khalil, yo me siento honrado de que este día yo esté aquí y llegue a tu público a través de tu programa, porque ciertamente lo que es deporte universitario me llega muy de cerca a mis más íntimas entrañas. No solamente porque fui el resultado de un atleta que fue a las aulas, y con mi experiencia puedo promover la importancia de lo que es formarte en el deporte combinado con una carrera profesional. Te prepara para la vida. El deporte es una carrera que no podemos ejercer de por vida. Lamentablemente nos tenemos que retirar cuando nos queda una vida por delante, distinto a un arquitecto, a un ingeniero, a un médico, a un profesor, a un periodista, que ejercen hasta alta edad y su experiencia sigue convirtiéndose en un valor agregado. Los deportistas nos tenemos que retirar, con suerte cuando decidimos, ¿ok? En muchos casos con una lesión, te quedas sin un contrato, no consigues empleador, no consigues los recursos, o en producto de tu práctica ya te deterioras, ¿no?
¿Y qué haces después de que te ves sin tu actividad diaria, la cual aprendiste que fue el deporte? Entonces la formación académica es lo que viene a sustituir, a darte las garantías. Luego experimentar que en nuestro país el sistema se fue separando. ¿Cómo es esto? O te hacías deportista o te ibas a la universidad. Y grandes talentos deportivos a edad escolar se veían en la necesidad de decidir si dejo el deporte porque me voy a estudiar administración, me voy a estudiar mercadeo, me voy a estudiar medicina, o no puedo ir a la universidad porque soy deportista. Y eso fue lo que fue sucediendo década tras década, al punto de que en mi generación vi grandes talentos deportivos perderse porque no era compatible estudiar con hacer deporte a alto nivel. De hecho, yo hago referencia a que mis más difíciles momentos no fueron atravesando las frías aguas del estrecho de Bering, ¿no? Más abajo del Polo Norte, Dios. Sino los momentos en que tuve que combinar, sin las condiciones dadas, el aula en la universidad con mis entrenamientos. Pero esto es interesantísimo, es riquísimo lo que dice, porque en efecto hemos visto ese fenómeno. Y yo te preguntaría, ¿qué está haciendo el Estado Dominicano, a tu modo de ver, para lograr compatibilizar esas dos vidas paralelas que al final comprenden un mismo individuo? Cuando cuando se me solicitó, se me brindó la oportunidad de ser servidor público, a mí me atrajo mucho el gran reto que se me asignó del deporte universitario. Analizar junto a un equipo que involucraba rectores, dirigentes, rectores universitarios, especialistas en la materia, y obviamente analizar qué teníamos, y teníamos este gran reto que describí. Ahora, ¿hacia dónde tenemos que irnos? Hacia crear un modelo que permita ambas cosas. Analizar cuál es el modelo más exitoso hoy día en el mundo, ¿ok? Los Estados Unidos, la NCAA, donde un deportista va a tener las garantías de poder hacer deporte de alta competición al momento en que estudia y se forma. ¿Qué sucede si no lo logra como deportista? Está formado académicamente. ¿Qué sucede si lo logra como deportista? Pasa a las ligas profesionales desde la universidad, no de un campito, ni de un parquecito, ni de fuera del aula, desde la universidad. Y eso nos daba una visión de hacia dónde intentar, qué imitar. De allí, qué hacer como servidor público, tocar las puertas. Y ahí, sorprendentemente, ser agraciado con la receptividad. En este caso, nuestro principal asesor fue la Universidad de Western Michigan, quien en ese momento presidía la división Northeast, noreste de los Estados Unidos, la NCAA. Pero es que hay un problema ahí, mi querido Marcos Díaz, nadador icónico de República Dominicana, y es el hecho de que, por ejemplo, la Universidad Estatal, la UAS, en este caso, tendría que becar, o en su defecto, las universidades privadas tendrían que hacerlo. Te explico la transición. ¿Cómo Muy es interesante tu pregunta. Te explico la transición. Cuando llegamos a aprender el modelo, nos llevamos 6 rectores universitarios a Estados Unidos a recibir de qué se trataba esto del deporte universitario. Y a mí me impresionó mucho tener a los rectores de las principales universidades del país, 6 nada más, para un pequeño plan piloto, donde el rector de Western Michigan decía que es el deporte para nuestra universidad la puerta de entrada. Esa es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada, porque es lo que... Y yo lo llevaba a una anécdota con mi hermana más joven, Patricia, que fue tenista, campeona nacional, y fue becada en los Estados Unidos con el tenis. Resulta que muchos años más tarde estamos paseando en la ciudad de Miami, pasamos por unas canchas de tenis, y ella veía una persona ya como los 50, 60 años, con una camiseta de su universidad, y ella le vocea el eslogan de los deportistas. Sí. Y el señor se acerca, y ella se acerca a la cancha y empieza a conversar. Yo me imaginé, mira, parece que era entrenador, sí, parece que era alguien. Cuando ella se retira, tu profesor, tu entrenador, me dice, no, era un estudiante. Pero su vinculación a la universidad permanece al día de hoy, comprando la camiseta que vestía el equipo de fútbol, de baloncesto, de tenis. Y la comunidad de egresados de las universidades pasa a ser el orgullo de la ciudad, la universidad pasa a ser el orgullo del estudiante, se llenan estadios, y tal cual un fanático del Liceo de las Águilas sucede con los colores y el logo de la universidad gracias al deporte. Importante. Así que para la universidad pasa a ser un recurso económico de alto valor.
Ya, entendiendo ese concepto, ok, ¿cómo organizamos ¿Cómo hacemos esto? Y descubrimos que la Ley General del Deporte, una ley con grandes errores que está en revisión hace muchos años en el Congreso, tenía una cápita de deporte universitario que ordenaba la creación de la Comisión Nacional de Deporte Universitario, una entidad que iba a ser el rector del deporte universitario nacional. Y entonces, a pocos meses de haber entrado en el ministerio, hicimos los aprestos para conformarla, crearla y desarrollarle sus reglamentos y poner en práctica un primer torneo. El formato que implementamos fue el de temporada. No es lo mismo tú hacer unos grandes juegos, como los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos, que suceden en 10 días, en 15 días, y luego el año entero dejas de escuchar. Asumimos el formato norteamericano, donde por temporada tienes un mes, un campeonato de voleibol, después se mete de una vez un campeonato de baloncesto, y permanentemente en el año se vive promoviendo. Becas. ¿Qué procurábamos? Las becas, Khalil, cuando llegamos, eran becas que existían de que el gobierno le pagaba a Khalil, como basquetbolista, la matrícula en una universidad. ¿Ok? Entonces tú podías decir estoy becado como deportista, pero la paga el Ministerio de Deporte. Cuando tú estás en el aula y si tú tienes un entrenamiento o tú tienes un viaje para representar al país y tú no estás en el aula, el profesor te quema. Claro. Tú repruebas, entonces no se da el círculo virtuoso del deporte universitario en el cual quien te debe de becar es la universidad. Claro. Y si tú tienes alguna situación con el deporte, es la universidad la que acomoda a su deportista, que pasa a ser una figura importante para promover la universidad. Estamos conversando con Marcos Díaz, quien fue viceministro de Deportes y es, para mí, el nadador más icónico que tiene República Dominicana y gran parte del mundo. Hay algo que quiero preguntarte, hermano querido, y es el tema de la estadística. Hemos visto que, por ejemplo, muchos deportistas dominicanos que llegan a asumir un gran caudal incluso económico y después usted lo ve de manera esmirriada en términos materiales. ¿Qué diferencia hay entre ese deportista de alto rendimiento becado universitario con el deporte universitario y ese que de forma empírica solamente en la condición muscular llega a tener éxito en el deporte? La diferencia es impresionante, sobre todo en la calidad de vida y lo que logra. Si es deportista de alto rendimiento, si es una estrella, se convierte en mega estrella si pasó por el aula. ¿Ok? Grandes casos como tú describes de deportistas que logran fortuna económica cuando se desarrollan en deportes de una gran industria como el béisbol, para nuestro caso, en nuestro país, y que después tú lo ves prácticamente la quiebra. ¿Cuál es la diferencia? Si tú te pones a buscar, no pasó por el aula, ¿no? Y cuando hicimos un estudio de qué sucedía con los jugadores de béisbol de grandes ligas, donde Dominicana tiene más cantidad de beisbolistas, pero los de Venezuela duraban más su carrera deportiva, ¿ok? Tú decías, la única elemento o variable que yo veo distinto es que salen del aula. Y aquí podían salir de cualquier proyecto de béisbol que no vinculaba al aula. Si tú estuvieras de frente así al presidente Abinader en este momento, para poder iniciar o por lo menos continuar lo que ya ustedes habían arrancado, ¿qué le recomendaría para fomentar el tema del deporte universitario? Un dato. Cuando comenzamos este proyecto del deporte universitario a través de la Comisión Nacional de Deporte Universitario, que fue presidida por quien te habla, porque la ley ordena que la preside el viceministro de Deporte Universitario, se generaron más de 2.000 becas entregadas por universidades donde el Estado no jugaba un rol, donde el Estado fue la plataforma para que se compitiera y la competencia generó una búsqueda de talentos bajo condiciones especiales. Es un modelo diferente. Ese es el modelo que intentamos implementar y que generó 2.000 becas deportistas no entregadas ni con el involucramiento del gobierno, donde atletas ya, como eran muy buenos, era llamado por una universidad como la UNFU, UNIBE, Pucamaima, UNAPEC, UCE, Barahona, La Vega, Bonao, San Francisco, entre todas las universidades que competían, y ya te decían, Khalil, yo te doy una beca, pero Khalil decía, pero espérate, que yo tengo una oferta, y dice, no, la beca más los libros más el transporte. Generó el círculo virtuoso del deporte universitario. Vino la pandemia y obviamente detuvo todo. Y para nadie es un secreto, señores, que no podemos señalar ni juzgar el que tuvo que lidiar con esa situación en ese momento. Lo que el llamado que tú me dices es, bueno, presidente, el
el sector más importante del deporte, a lo que hoy aspiran los ministros de deporte de los países europeos, porque la posición que tengo en esto me permite relacionarme, interactuar, es justamente el deporte universitario, el que nos permite que el apoyo y el financiamiento al atleta no termine siendo dándonos una consecuencia social negativa. ¿Ok? Entiéndase, te apoyo, pero cuando ya tú dejas de ganar, te tengo que dejar de apoyar, pero tú no tienes ninguna plataforma no intelectual como para valerte por ti mismo, y viene en un pasivo social. Así es. Entonces, el sector más importante como política pública hoy día es el deporte universitario. Retomar la Comisión Nacional de Deporte Universitario. Y un elemento que yo tengo que resaltar fue cuando yo salía del ministerio, yo veía que los viceministerios se reorganizaron en la actual gestión gubernamental y no incluyeron al viceministro de Deporte Universitario. Con ese llamado y en este minuto final, mi querido amigo Marcos Díaz, a todos esos jóvenes dominicanos que te tienen como modelo y quisieran materializar la hazaña en su caso particular del deporte que tú has logrado, una exhortación final de cómo convertirse en su propio Marcos Díaz. Al atleta siempre le he dicho formarse académicamente. Obviamente, todo deportista sabe que hay que literalmente sudar sangre en la cancha. ¿Ok? Y no sucede el éxito deportivo sin mucho sacrificio. Dormir bien, descansar, los entrenamientos, la nutrición. Pero si hay un elemento que yo tengo que resaltar, que a mí me dio mucho éxito, fue mis estudios. Y muchos haber preguntado, ven acá, en la clase de qué mercadeo 1, administración 2, financiera, te enseñaron a meter una mano detrás de la otra. Y yo digo, el deporte está tan aliado hoy a la capacidad de fuera de la cancha, que tú puedes extender tu carrera deportiva, hacerte una carrera después de ser deportista. Si te formaste, aprendiste a conversar, aprendiste a manejar temas, aprendiste a administrarte, aprendiste a tomar buenas decisiones cuando un equipo se te acerca. Y el deporte tan vinculado a la parte comercial que tú puedes hacer una carrera después del éxito de manera muy fácil. Así que maximizarás tu carrera como deportista si te fajas a estudiar. Hermano, gracias por haber participado y ese mensaje importante en la construcción no solamente de fuerza y talento físico, sino la construcción de conocimiento. Gracias. Hemos conversado con Marcos Díaz, ex viceministro de Deporte en Deporte Universitario, el nadador más importante de República Dominicana, pero sobre todo un representante idóneo de lo mejor del deporte y del talento dominicano. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación de un dominicano que ejerce la comunicación como oficio de vida, pero sobre todo apegado a los criterios de transparencia, de honestidad y objetividad que caracterizan el noble y buen dominicano, en este caso, en nuestra comunidad del dominicano en el exterior radicada en Nueva York. Con nosotros, el periodista Aquiles Rojas. Aquiles, bienvenido a tu espacio. Un honor para mí, Khalil Michel, y para toda la gente que labora dirigiendo la Z101 en la República Dominicana y que por supuesto se escucha en el mundo entero y se ve a través de la televisión, de los diferentes cables de la República Dominicana. Para mí, un privilegio el poder dirigirme hacia ti. Gracias. Estamos para agradecer, estamos para servir. Ese es el lema que nosotros hemos acuñado por toda la vida. Aquiles, el honor es nuestro en tenerte acá. Hemos querido contactarte en ocasión de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa y Expresión, a los fines de que pudieras compartir con nosotros qué significa para ti como dominicano en ejercicio del periodismo desde Nueva York esta importante fecha. Esta fecha viene a relanzar la oportunidad de nosotros poder difundir las ideas, los pensamientos, con el objetivo de que el pueblo, a través de nosotros, que somos los que llevamos la información, la reciban de primera mano. Y nosotros que hemos trabajado, que hemos llevado la comunicación, pues nos sentimos orgullosos de los fundadores, de los pilares, de los que pagaron inclusive hasta con sangre, el que nosotros podamos en algún momento celebrar y en otro conmemorar el día de expresión y difusión del pensamiento en el mundo entero.
¿Cómo ejerce Aquiles Rojas la comunicación en Nueva York en el contexto de esa multiplicidad étnica, racial, hispana y multinacional que confluye allí manteniendo su identidad como dominicano? Bueno, nosotros siempre hemos utilizado una fórmula que es prácticamente el 70-30. 70% lo mantenemos en la dominicanidad, pero no podemos obviar que ese otro 30% representa las diferentes etnias para las cuales nosotros nos dirigimos desde la óptica de los medios de comunicación de la República Dominicana. Ese es un análisis a vuelo de pájaro, porque no puedo precisar en este momento exactamente, pero el norte nuestro es comunicación patriótica, porque si Aquiles Rojas queda mal, entonces queda mal la República Dominicana. Nosotros nos sentimos orgullosos de poder presentar donde quiera que vamos, no solo la bandera y el escudo como símbolos patrios, sino ese valor que significa para el dominicano en el mundo entero el poder decir, vengo de Quisqueya y represento los valores de los forjadores de nuestro país, de mucha gente que ha luchado desde la misma formación, no solo desde la independencia de 1844, sino desde la efímera con el doctor Núñez de Cáceres, que a veces la historia trata de borrarlo, pero él fue quien, si se quiere, puso la primera piedra para que hoy seamos lo que el mundo entero conoce, la patria de la República Dominicana. Aquiles Rojas, el tema de la participación masiva a través de las redes sociales, de lo que es la comunicación y la transmisión de información, ¿cómo te preocupa? ¿Entiendes que es positiva? ¿Entiendes que es negativa? Hay una vertiente ahí que hay que saber analizar antes de dar una respuesta, porque las redes han abierto al mundo entero la oportunidad de decir lo que quiera. Ahora, está en la persona saber discernir si la fuente es fidedigna o si se le puede dar credibilidad. Y pienso que entra en ese sentido el ojo clínico. ¿En qué consiste? En que de acuerdo a la formación de la persona, la orientación, puede decidir, este que está dirigiéndose en esta red, yo no le puedo dar credibilidad porque no tiene el conocimiento, y muchas veces pues tú puedes notar con ese sexto sentido. Las redes son una oportunidad para el mundo e inclusive han convertido el planeta en una aldea, que fue la visión que tenía Nikola Tesla cuando en 1924 dijo que en un futuro iba a haber un aparatito que podías llevarlo en el bolsillo y tú poder conectarte a distancia. Eso ha sucedido con la tecnología y eso ha venido a ser las redes sociales. Mi recomendación para la gente, la fuente. ¿Quién está dando la noticia? Debe saber quién está dando la información o quién está simplemente hablando a través de un aparato electrónico. Estamos conversando con Aquiles Rojas, periodista radicado dominicano en la ciudad de Nueva York. Finalmente, Aquiles, hay grandes expectativas el día de hoy con la participación del presidente Luis Abinader en la Asamblea General de Naciones Unidas, y tú, como un practicante y un hombre que ejerce la comunicación en este Día Internacional de la Libertad de Expresión, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué pudieras comunicarnos sobre lo que piensa la comunidad dominicana de esta participación? La República Dominicana y todos los Estados Unidos pudiera decir a vuelo de pájaro que está pendiente sobre la situación, e inclusive ya el presidente de los Estados Unidos manifestó su parecer, una reunión que llevó a cabo el presidente con su homólogo de Kenia, Ruto, el apellido en este momento, de ese dignatario, el cual está dispuesto a asistir al vecino país de la República Dominicana. El pueblo dominicano del exterior, la mal llamada diáspora, nosotros nos identificamos con los dominicanos que estamos fuera de nuestra tierra, claro. Han manifestado en una y otra ocasión, de acuerdo a lo que uno puede escuchar, que están en favor de lo que se está dando, y que pues el mundo, a través de esta Asamblea General de la ONU, que es la edición 78, es el escenario ideal para que se escuche. Nosotros esperamos que en este discurso
pues pueda poner los puntos sobre las IES y que la temática a utilizar sea la que finalmente logre resolver el problema, no solo del canal que ha sido pues la gota que ha derramado el vaso en estos últimos días, sino de un pueblo como lo es Haití, definido como un estado fallido, donde hay una lucha de intereses como en todas partes del mundo, pero que se agudiza y se convierte en una bomba de tiempo que a los únicos que va a afectar, además de lo que ya le ha hecho al pueblo haitiano, es a la República Dominicana. Por consiguiente, nosotros esperamos que el mandatario Luis Abinader Corona sepa llevar ese mensaje, que se le escuche, pero que sobre todo se ponga en práctica, pero ya. Hemos conversado con Aquiles Rojas, periodista directamente desde Nueva York, radicado en la Gran Manzana en ocasión del Día Internacional de la Libertad de Expresión y Comunicación. Llévatelo, Francis.